El caso paranormal que la policía presenció. En marzo de 1990, un aire de curiosidad y emoción flotaba en el aula del instituto, donde Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años, se preparaba para un experimento que cambiaría su vida para siempre. Rodeada de sus amigas, el suave murmullo de sus risas se desvanecía mientras se reunían en torno a un tablero de Ouija, ansiosas por comunicarse con el difunto novio de una de ellas, un joven cuya vida se había apagado demasiado pronto en un trágico accidente de moto. La atmósfera se tornaba tensa, cargada de una energía que vibraba en el aire. Todo parecía posible, hasta que la figura autoritaria de una profesora irrumpió, rompiendo el tablero contra el suelo. En ese instante, una extraña nube de humo negro emergió del vaso, como un espíritu escapando de su prisión, y se deslizó por la nariz de Estefanía. Fue un momento aterrador, un giro del destino, que sumergió a la joven y a su familia en una pesadilla que no tenía fin. Los días se convirtieron en semanas, y Estefanía comenzó a experimentar convulsiones y estados de trance que la llevaban a visiones perturbadoras. Ella describía sombras alargadas que la acechaban en los pasillos de su hogar, susurros que la llamaban por su nombre. A pesar de la visita a médicos y psiquiatras, nadie pudo explicarle lo que sucedía. La angustia de sus padres, Máximo y Concepción, se intensificaba con cada episodio, sumergiéndolos en un mar de desesperación y miedo. El clímax llegó el 14 de agosto de 1991, cuando Estefanía entró en coma en su habitación. Su familia, consumida por la ansiedad, la llevó al Hospital Gregorio Marañón, donde falleció esa misma noche. La autopsia dejó al médico legal perplejo. Su muerte se consideró súbita e inexplicable, una etiqueta que solo intensificó la sensación de horror que envolvía a los Gutiérrez Lázaro. Pero el verdadero terror comenzó después. La casa, una prisión de recuerdos, se convirtió en un escenario de fenómenos inexplicables. Máximo y Concepción, junto a sus otros hijos, comenzaron a reportar avistamientos de sombras delgadas, atravesando las habitaciones. Las risas de ultratumba resonaban entre las paredes, y los muebles parecían moverse por voluntad propia. Estefanía, incluso en su ausencia, seguía siendo el epicentro de un horror palpable. Una fotografía de ella en el salón se quemó espontáneamente, consumiendo solo su rostro, y dejando el marco intacto, como un recordatorio de que su espíritu aún podía estar presente. La noche del 27 de noviembre de 1992, la desesperación alcanzó su punto de quiebre. En un acto de desesperación, Máximo llamó a la policía a las 2:00 de la madrugada. El inspector jefe, José Juan Negri, llegó con otros 3 agentes, preparados para enfrentar lo que no podían imaginar. Lo que encontraron esa noche se convirtió en una leyenda. Muebles que se movían sin razón aparente. Una mancha extraña de un marrón rojizo en una mesa, y un frío que calaba hasta los huesos en la habitación de Estefanía. El informe policial capturó lo inexplicable. La puerta de un armario se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. El inspector Negri, un hombre acostumbrado a la lógica y la razón, salió de la casa afirmando que había una situación de misterio y rareza que desafiaba toda explicación racional. Finalmente, la familia Gutiérrez Lázaro decidió abandonar su hogar, buscando escapar del horror que los había atormentado. Cuando nuevos inquilinos se mudaron, curiosamente afirmaron no experimentar ningún fenómeno extraño. La controversia sobre los relatos de fenómenos sobrenaturales persistió. Algunos hermanos de Estefanía insinuaron que los eventos habían sido exagerados, mientras otros defendían la veracidad de las experiencias. El expediente Vallecas se convirtió en el santo grial del misterio en España, un caso que continuaría inspirando historias de terror, como la película Verónica de Paco Plaza. A pesar de las dudas y controversias, un hecho permanecía innegable. Había un documento oficial que certificaba que en esa casa, algo más allá de la lógica había ocurrido, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del país.